Bueno, buenas noches estudiantes. Soy la doctora Lady Álvarez Cruz. Soy la nueva docente de la Cátedra de Pediatría. Y el día de hoy vamos a avanzar sobre la meningitis bacteriana. Como sabemos, las infecciones más importantes del sistema nervioso central son las meningitis y las encefalitis. Las mismas, ambas en sí están asociadas a una alta tasa de mortalidad y también a secuelas a corto y largo plazo, por lo que un diagnóstico y tratamiento oportuno son esenciales para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente sobre la meningitis bacteriana. ¿Qué es la meningitis bacteriana? ¿No? Como su mismo nombre lo indica, es la inflamación de las meninges que cubren al cerebro. Y todo esto se va a producir una inflamación en respuesta a las endotoxinas por las bacterias que la producen. Al ser una infección del sistema nervioso central, es una de las infecciones pediátricas más graves, la cual se va a asociar a una elevada tasa de complicaciones agudas y crónicas, y además, como dijimos, tiene un riesgo elevado de morbilidad y mortalidad a largo plazo. En relación a la etiología, tenemos que entre las mismas, las infecciones virales van a ser las más frecuentes en relación a las infecciones bacterianas, ya que se indica que 2/3 de las infecciones del sistema nervioso central están producidas por virus. Los mismos son, tenemos al enterovirus, adenovirus, paramyxovirus, al virus de Epstein-Barr, los cuales son agentes etiológicos de la parotiditis. Y en segundo lugar, como indica en la diapositiva, tenemos a las bacterias. Bueno, las bacterias van a variar de acuerdo a la edad o al grupo etario afectado. Por ejemplo, en un paciente neonatal menor de un mes, los agentes más frecuentes van a ser los mismos microorganismos del canal del parto. Entre estos tenemos al Streptococcus agalactiae o Streptococcus del grupo B, que es otro nombre, a la E. coli y a la Listeria monocytogenes. En cambio, en pacientes de 1 a 3 meses tenemos al Streptococcus agalactiae, es decir, se vuelve a repetir los mismos gérmenes del canal del parto, más el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza tipo B. Y en los pacientes mayores de 3 meses, también acá ya no se encuentran los gérmenes del canal del parto, y los gérmenes más frecuentes que encontramos son los mencionados previamente, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenza de tipo B, más Mycobacterium tuberculosis, que ya se encuentra en este grupo etario. Es importante mencionar en relación a la epidemiología que cualquier microorganismo patógeno para el humano produce meningitis. Es decir, que aparte de las bacterias y los virus que pueden producir meningitis, también hay meningitis producidas por hongos y parásitos. Algo importante también de recalcar es que desde el año 1998 el uso de vacunas contra los principales agentes etiológicos ha disminuido la incidencia de meningitis en todo el mundo, ya que antes del 2001, por ejemplo, la frecuencia de meningitis bacteriana en hospitales de tercer nivel, como es el Hospital del Niño en la ciudad de La Paz, era de 80 a 90 casos por año. Pero a partir de la introducción de las mismas, por ejemplo, el año 2016, ya no se ha podido evidenciar casos de meningitis por Haemophilus influenza. Entonces es importante recalcar que años se han introducido las vacunas para los microorganismos que producen la meningitis. El 2001, por ejemplo, se introdujo la vacuna contra Haemophilus influenza de tipo B. El 2014 se introdujo la vacuna contra neumococo también, la cual se recibe a los 2, 4 y 6 meses. Entonces, con todo esto, actualmente las bacterias, aún así más frecuentes que producen meningitis bacteriana, aún sigue siendo el neumococo en menor frecuencia, pero aún es el neumococo. Y también tenemos a la Neisseria meningitidis, ¿no? Que aún produce casos de meningitis.
En relación a la fisiopatología de la meningitis, lo que va a ocurrir es que al producirse una bacteremia, es decir, al haber bacterias en el líquido cefalorraquídeo, esto va a producir una lesión endotelial, lo cual va a liberar citocinas y sustancias proinflamatorias. Estas van a aumentar la permeabilidad de la base hematoencefálica, además van a provocar la entrada de polimorfonucleares, más inflamación meningia. Esto va a provocar vasculitis cerebral y va a provocar también 3 tipos de edema, que son el edema vasogénico, edema intersticial y edema citotóxico. Además de que se va a producir una disminución del flujo sanguíneo cerebral más isquemia. Todo esto va a provocar un incremento de la presión intracraneana, una disminución de la perfusión global, y todo esto sumado que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral más isquemia, va a provocar liberación de aminoácidos excitatorios, lo que va a producir injuria neuronal y apoptosis. ¿Qué va a haber? Va a haber una disminución a nivel de la volemia también sanguínea, ¿no? Bueno, en relación a las manifestaciones clínicas, esta va a variar de acuerdo al grupo etario afectado, ya que no va a haber la misma signosintomatología en un neonato en relación a un paciente preescolar. Entonces, según el Tratado de Nelson de Pediatría, la meningitis va a tener 2 patrones predominantes. Una va a ser la más frecuente y otra es la menos frecuente. La más frecuente es aquella en la que el paciente presenta varios días de alzas térmicas, la cual se puede acompañar de síntomas gastrointestinales, síntomas de vías respiratorias altas, es decir, puede tener tos o otros síntomas de vía respiratoria alta, y signos inespecíficos de infección del sistema nervioso central. Por ejemplo, que el paciente esté irritable, tenga una irritabilidad progresiva, que todo el tiempo esté con llanto, que tenga letargo. Esa es la forma de presentación más frecuente. En cambio, una forma de presentación menos frecuente es ya que el paciente que llega al hospital por emergencias ya con datos de shock, está el paciente con shock séptico y progresivo, va a tener coagulación intravascular diseminada, disminución del nivel de conciencia, lo cual va a progresar rápidamente a coma, muerte en menos de 24 horas. También va a haber hallazgos inespecíficos, ¿no? Que aparte de la fiebre puede haber también el paciente no quiere comer, está con astenia, anorexia, cefalea. Esta cefalea más frecuente en pacientes más grandes, ¿no? En pacientes preescolares o escolares, ya que te pueden decir que tienen dolor de cabeza. También hay síntomas de infección de vías respiratorias altas, pueden tener mialgias, artralgias, taquicardia, hipotensión y signos también cutáneos. Como podemos ver en esta diapositiva, en el lado derecho, puede haber el exantema de la meningococcemia. ¿Qué es el exantema de la meningococcemia? Es un exantema petequial en un inicio, es decir, que solamente hay petequias, pero que rápidamente va a evolucionar a las lesiones equimóticas y purpúricas, como se puede evidenciar. Este es un dato de meningitis por Neisseria meningitidis, por eso se le denomina exantema de la meningococcemia, y que también nos dirigiría, ¿no? También encontramos la irritación meningia, en la cual puede manifestarse solamente con rigidez de nuca o dolor en la espalda. También tenemos datos o signos de irritación meningia, la cual es más evidente en pacientes más grandes, ¿no? Preescolares, escolares, en los cuales se nombran los 2 signos, ¿no? Que son el signo de Kerning y el signo de Brudzinski. Signo de Kerning, que como podemos ver en el lado izquierdo, es cuando se flexiona la cadera a 90 grados, la misma va a ir seguida de dolor al extender la pierna. En cambio, el signo de Brudzinski es una flexión. El paciente va a estar en decúbito supino, se va a realizar la flexión pasiva del cuello, y esto, al producir la flexión pasiva del cuello, va a producir una flexión involuntaria de las rodillas y las caderas.
Entonces, si esto pasa, es un dato positivo, ¿no? Entonces, nos hace sospechar de una infección del sistema nervioso central. Y también tenemos a las convulsiones, ¿no? Las cuales aparecen, se indica en un 20 a 30% de los pacientes con meningitis. Las crisis, en sí se indica que las crisis epilépticas que aparecen en los primeros 4 días no tienen mala evolución. Cuando tiene un peor pronóstico, cuando aquellas crisis persisten después del 4.º día y son refractarias al tratamiento. Este es un cuadro donde podemos evidenciar también las manifestaciones clínicas de acuerdo al grupo etario afectado. Como podemos ver en los neonatos, como dije previamente, la sintomatología es inespecífica, ¿no? Estos pacientes lo único que pueden tener es irritabilidad, o sea, llanto sin una causa aparente, rechazo al seno materno, distermias, letargia, vómitos y algo muy importante y relevante en este grupo etario es la fontanela abombada. En cambio, en pacientes que ya son lactantes, estos pacientes igual pueden presentar fiebre, somnolencia, igual irritabilidad, ya presentan vómitos en proyectil, igual al palpar la fontanela evidenciamos una fontanela tensa, pueden presentar también convulsiones, también puede haber signos de meningitis aunque son infrecuentes. Y también igual deberíamos buscar el exantema purpúrico de la meningococcemia. En cambio, en pacientes más grandes, que son los pacientes preescolares y escolares, y estos pacientes, fuera de tener todos los datos ya mencionados previamente, pueden tener también signos de irritación meningea. Pueden tener la rigidez de nuca característica, el signo de Kerning, el signo de Brudzinski positivos, y también podrían tener hasta el exantema purpúrico. Entonces, cuando ya contamos con la sintomatología que nos hace sospechar en una infección del sistema nervioso central, ya tenemos que realizar el diagnóstico. ¿Y cómo podemos realizar el diagnóstico? Mediante una punción lumbar, en la cual consiste en obtener líquido cefalorraquídeo mediante técnica estéril y el cual el líquido cefalorraquídeo se va a mandar a cultivo y tinción Gram para el diagnóstico. Ahora, estas son las contraindicaciones según el Tratado de Nelson, que nombra principalmente a 3 dentro de las contraindicaciones absolutas, que es el aumento de la presión intracraneal, un compromiso cardiopulmonar grave, y también está contraindicada la punción lumbar en infección de la piel en la zona de punción lumbar. Estas son las 3 contraindicaciones. En cambio, como contraindicación relativa, nombra a la trombocitopenia. Este es un cuadro que nos muestra las características del líquido cefalorraquídeo. Al hacer la punción lumbar debemos saber los parámetros que estamos buscando en cada paciente. Debemos saber qué es normal y cuándo está alterado. Entonces, ¿cómo debería ser el líquido cefalorraquídeo normal en un neonato? Un neonato debería tener leucocitos de 1 a 30 por milímetro cúbico. En relación a la diferencial, debería haber, ahí sí hay un predominio de polimorfonucleares mayor al 60%. Las proteínas las tiene entre 20 a 170 miligramos decilitro. Y la glucosa la tiene en mayor a 50% de la glicemia. Y lo normal es que el líquido cefalorraquídeo sea claro. En cambio, en un paciente ya más grande, que es mayor a un mes, los leucocitos ya deben ser menos de 10 leucocitos por milímetro cúbico, y en el predominio hay polimorfonucleares, pero solamente de 0 a 20. Las proteínas deben ser, escuchen esta parte bien, menor a 35 miligramos decilitro, y la glucosa debería ser entre 45 a 65. Es lo normal. Y como dijimos previamente, el aspecto tiene que ser claro. Pero ¿qué ocurre en una meningitis bacteriana? En esta patología ya los leucocitos se incrementan, ¿no? Va a haber glóbulos blancos mayor a 500. En estos pacientes va a haber un predominio de polimorfonucleares mayor al 60%. Proteínas mayor a 100, es decir, que va a haber hiperproteinorraquia, que es algo bien específico de una infección o de una meningitis bacteriana. Va a haber hipoglucorraquia, que
que es la glucosa menor a 50% de la glicemia, y el aspecto, en vez de ser claro, va a ser turbio. Entonces, apenas hagamos la punción lumbar, si vemos salida del líquido cefalorraquídeo turbio, ya nos orienta más hacia la meningitis bacteriana. En cambio, ¿qué ocurre en una meningitis vírica? En una meningitis vírica, los leucocitos pueden ser normales o estar discretamente elevados. Puede haber polimorfonucleares o mononucleares. Algo importante para hacer el diagnóstico diferencial con una meningitis bacteriana es que en la meningitis vírica, tanto las proteínas como la glucosa puede ser normal o pueden estar incrementadas, pero no tan alteradas como en una meningitis bacteriana. Y el aspecto también no va a ser turbio, va a ser claro. Entonces, es algo bien importante para hacer el diagnóstico diferencial. Y en una meningitis tuberculosa, en esta va a haber los leucocitos de 50 a 750 por milímetro cúbico. Hay predominio de mononucleares. Las proteínas sí están incrementadas y la glucosa sí también puede estar disminuida. En estos pacientes el aspecto del líquido cefalorraquídeo puede ser claro u opalescente, ¿ya? Ahora, algo importante para hacer el diagnóstico de meningitis tuberculosa es que la madre debe haber un antecedente, ¿no?, de un contacto positivo de tuberculosis cerca del paciente. En este cuadro, en esta diapositiva, de nuevo volvemos a nombrar tanto las indicaciones para punción lumbar como las contraindicaciones, porque no podemos realizar en todos punción lumbar. Las indicaciones: ¿cuándo realizamos punción lumbar? Cuando tenemos una sospecha clínica de meningitis. También cuando en pacientes menores de 1 año con síntomas inespecíficos y afectación del estado general. En pacientes con sospecha de meningococcemia, es decir, cuando vemos esas lesiones probablemente, más otros datos. En un neonato séptico, ¿no? Ya que dijimos que neonato con datos de sepsis, no podemos descartar una meningitis. Entonces se le debería realizar sí o sí la punción lumbar. También cuando hay signos de irritación meningea bien específicos, ¿no? En cambio, cuando está contraindicado, como dijimos previamente acá, se aumenta un dato más. Aparte de la inestabilidad cardiopulmonar grave que dijimos previamente, el trastorno de la coagulación, la hipertensión endocraniana, la infección de sitio de punción, acá se aumenta también la malformación de la columna vertebral. Dentro de las contraindicaciones para punción lumbar. Bueno, en relación al diagnóstico diferencial, sí ya se nombró previamente que con lo que más se hace el diagnóstico diferencial es con la meningoencefalitis vírica y la meningitis tuberculosa. Que como sabemos, primero la meningoencefalitis vírica es producida por un virus, el virus herpes, y en acá el tratamiento ya es antiviral, ¿no? El tratamiento es con aciclovir. En cambio, en una meningitis tuberculosa igual también cambia el tipo de tratamiento, ¿no? Pero debemos tener el antecedente de un familiar positivo cercano al paciente. En relación al tratamiento, el tratamiento tiene que ser rápido, inmediato, y debe estar dirigido contra los gérmenes que lo producen. Entonces, para esto volvemos al cuadro previo, donde nos indica qué gérmenes hay de acuerdo al grupo etario. Entonces, en un paciente neonatal, los antibióticos que se dan son la cefotaxima, que es una cefalosporina, como sabemos, de tercera generación, la cual va a ir contra los gérmenes de la meningitis, y la ampicilina. La ampicilina, ¿por qué? Porque la ampicilina tiene buen espectro contra el Streptococcus galactiae y la Listeria monocytogenes. Bueno, lo que queremos en relación al tratamiento de la meningitis bacteriana es que todos los antibióticos tengan un efecto bactericida. Y también debemos dar antibióticos a dosis meningea. Por ejemplo, en un niño de 1 a 3 meses igual damos una cefalosporina de tercera generación, ya sea cefotaxima o ceftriaxona más ampicilina, pero damos la cefotaxima a dosis meningea o a dosis tope se nombra, ¿no? Que es una dosis elevada, que es 200 miligramos kilogramo día. Y en los mayores de 3 meses igual solo damos una cefalosporina de tercera generación, ya no asociada, igual damos a dosis meningea.
En relación a la duración del tratamiento antibiótico, se dice que para una meningitis no complicada por Streptococcus pneumoniae es de 10 a 14 días, con una cefalosporina de tercera generación o con una penicilina intravenosa. Pero esto sobre todo cuando son cepas sensibles a la penicilina. Pero si tenemos una cepa resistente a la penicilina y cefalosporina, debemos usar un carbapenémico, no como la vancomicina. Es importante mencionar que ante el diagnóstico o ante la sospecha de una infección del sistema nervioso central, se debe iniciar tratamiento antibiótico inmediato. Y también se debe esperar, a pesar de que no podemos saber específicamente si es algo viral o bacteriano, entonces hasta saber el resultado del cultivo al tercer día. En cambio, para una Neisseria meningitidis, la duración del tratamiento es de 5 a 7 días con penicilina intravenosa. Y para la meningitis no complicada por Haemophilus influenza de tipo B, debe tratarse aproximadamente por 7 a 10 días con ampicilina o cefalosporina de tercera generación. Bueno, en relación a los corticoides se ha podido evidenciar que los mismos reducen la hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida de la audición, que es una de las complicaciones más frecuentes en estos pacientes, pero sobre todo no en todas las meningitis, solamente en las meningitis debidas a Haemophilus influenza de tipo B. Ya, entonces esto es algo también muy importante, ¿no? Se da corticoides como la dexametasona previa a la administración de los antibióticos. En relación al pronóstico, las secuelas neurológicas más frecuentes de una meningitis van a incluir la hipoacusia, como dijimos, el deterioro cognitivo. Estos pacientes pueden quedar con crisis epilépticas recurrentes de por vida, pueden tener retraso en la adquisición del lenguaje, defectos visuales, problemas de conducta. Y dentro de todas, la secuela más frecuente de la meningitis bacteriana es la hipoacusia neurosensorial, que se produce al inicio del proceso. Por todas estas complicaciones, estudiantes, es que se debe realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. Bueno, estudiantes, cualquier duda, estoy dispuesta a responderlas. Les dejo la presentación. Gracias.